hombres que no teman ir al campo de batalla. Busca vidas dedicadas a servir, que amen tu palabra. Pues amados, el tema que vamos a estudiar el día de hoy tiene que ver con una aplicación en dos vertientes, tanto a nivel familiar como a nivel personal. Es decir, vamos a estudiar cómo los cambios que nosotros tenemos por medio de Cristo, o sea, que Dios, su presencia genera en nosotros, no que nosotros podamos, sino que Él puede en nosotros, y por esa es nuestra confianza, genera un cambio bastante grande, no solamente a nivel familiar, sino puede ser inclusive más allá de nuestra familia. En otras palabras, el cambio que se produzca en nosotros, si este es genuino, si este es verdadero, va a generar un cambio a nivel familiar, pero inclusive puede tener alcances por encima de la familia. Podemos alcanzar nuestra sociedad, nuestro entorno, nuestra comunidad. Y para ello vamos a echar mano de un ejemplo muy claro de alguien que literalmente hizo pedazos su familia, tanto que ya no podía vivir en su casa, ya no podía estar dentro de su entorno familiar. Tuvieron que sacarlo, literalmente, correrlo de su casa. Y cómo Dios, por medio de Cristo, restaura las cosas. Cómo Dios, por medio de Cristo, en esta persona, genera los cambios que necesitaba este ser humano, que después de echar a perder su vida en todas las maneras que se pueda uno imaginar, logró regresar a casa y cambió no solo él, sino también su familia y también la zona de influencia que tenía este hombre. Acompáñame por favor al Evangelio de Mateo, capítulo 8, versículos 28 en adelante. Dice la Escritura: cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro dos endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Vamos a pedirle a Dios que nos muestre en el corazón el estado en el cual se encontraban estos personajes, estas personas, en especial uno de ellos. Gracias a Dios Jesús liberó a los dos, pero la verdad es que la Biblia, en otros dos evangelios, nos narran en específico cómo poner nuestra atención sobre uno de ellos. Vamos a pedirle a Dios en oración que nos abra el corazón. Padre, necesitamos que tu Espíritu arroje luz a tu palabra y a nuestro corazón. Señor, no podemos decir que somos libres hasta que Cristo no nos haga libres. No podemos decir que tenemos capacidad de hacer algún bien hasta que Cristo, que es el único bueno, viva en nosotros. Por favor, concédenos el entendimiento, la gracia para entender tu palabra y que sea guardada para aplicarla en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Dice la Escritura que Jesús, como habitualmente llegaba a hacerlo, pasa al otro lado del mar de Galilea y llega a una región llamada de los Gadarenos. Esta región es parte de uno de las 4 divisiones que hubo en el reinado del rey Herodes. Recordemos que el rey Herodes era un monarca que tenía a su cargo toda la zona de Judea, de Samaria, de Galilea, hacia el otro lado, hacia el lado de Decápolis, es decir, era muy amplio el sector que gobernaba el rey Herodes. Cuando muere el rey Herodes, el padre,
tiene 4 hijos. Los 4 llevan el nombre de Herodes, nada más que lo definen distintos nombres como su segundo nombre. Bueno, uno de ellos, que se divide esta zona, es la zona de Decápolis. En esta zona está la región de Gadara, ¿sí?, perteneciente a uno de estos 4 reinados en los cuales se había dividido el reinado del rey Herodes. Bien, esta zona de Gadara se caracterizaba por un gran comercio de ganadería. Parece hasta un poco, parece más bien una especie como de nombre que se le da a Gadara, porque en esta zona había una tierra bastante fértil para el ganado. Y sucedió lo siguiente: Jesús va a esta zona de Gadara y le salen al encuentro 2 personas que tenían una vida completamente destrozada. No estaban en posibilidades de socializar con nadie. Si te das cuenta, la Escritura nos enseña que le salieron al encuentro 2 gadarenos, vinieron a él, que salían ¿de dónde? De los sepulcros. Un sepulcro, para que nos demos un poquito la idea, era el peor lugar para poder estar, entre los muertos. Recordemos que en aquella región, el tocar a un muerto, el estar cerca a alguien que había fallecido, era sinónimo de muy mala suerte en algunos casos, de inmundicia, por ejemplo, para los judíos, es decir, no era el mejor lugar para estar. Bueno, estos 2 hombres ya no tenían casa, ya no tenían dónde vivir, dónde habitar, y el lugar que encontraron fue entre los sepulcros. Pero además no solamente ya no estaban en casa, ya habían sido relegados de sus hogares, ya habían hecho pedazos su familia. No solo eso, sino que además eran feroces, eran gente hostil, gente que agredía a otras personas, tanto así que nadie podía pasar por aquel camino. O sea, era de este tipo de personas que no solamente eran personas que vivían en la calle, sino que además eran agresivas. En muchas ocasiones, aquí en la Ciudad de México, podemos encontrarnos con personas que pueden estar en la calle, pero no necesariamente son agresivas. Pueden vivir, sí, sin hogar, sin techo, pero no siempre son personas que tengan esa tendencia a estar agrediendo de tal manera que nadie pueda pasar por ahí. Bueno, estos personajes, estas personas sí lo eran, sí eran tan feroces que no permitían pasar por ahí a ninguna persona. A lo mejor el que más se aventuraba era el soldado romano, ¿no?, porque tenía su espada y sabía cómo defenderse. Pero de ahí en fuera, la persona de a pie, la persona civil, pues le daba miedo entrar en estos caminos. No vaya a ser que salieran los gadarenos, ¿sí? Esto representa las familias de muchas personas hoy en día. No necesariamente que tengan demonios en su corazón, pero sí han tomado tan malas decisiones a lo largo de su vida que lamentablemente su condición es como alejados de la sociedad o alejados de su hogar. De tal manera que hay personas que pueden sí seguir viviendo bajo el mismo techo que sus hijos, que su esposo, que su esposa, etcétera, pero que no tiene el más mínimo interés en estar ahí, o que no, sencillamente ni le hacen caso, lo ignoran completamente. Hay padres de familia que hoy en día viven dentro de sus hogares, pero como relegados, ¿sí? Tú por allá y nosotros por acá, nosotros con nuestra vida y tú con tu vida, y viven como perfectos desconocidos dentro de la propia casa, dentro del propio hogar. Esto no es correcto, amados. No es el plan de Dios, ¿sí? Y muchas veces las personas buscan la manera de fugarse de este ambiente donde pues, es el ignorado, la ignorada, no le hacen caso, nadie, no tiene voz ni voto en el hogar, etcétera, y buscan la manera de evadirse y se van muchas veces a los vicios, se van muchas veces al alcohol, a tratar de evitar estar pensando en sus problemas. Y entonces, 2 de estas personas que tienen vidas destruidas, que nadie les hace caso, y además de que sí,
son personas que tienden a agredir, salen al encuentro de Jesús. Y sucede lo siguiente: y clamaron diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? Hoy en día muchas personas se preguntan lo mismo. ¿Por qué no me deja Dios ser feliz, no? Siempre tengo que estar encontrándome a alguien que me hable de la palabra de Dios. ¿Por qué no me dejan en paz? ¿Por qué no puedo ser como otras personas que parece que no les interesa lo que hacen y pueden hacer de su vida una y otra cosa y pareciera que nada les sucede? Porque Dios está queriendo tener misericordia de ti. Tiene voluntad contigo. Por eso te sale al encuentro. Por eso te lo encuentras en cada momento de tu vida. Por eso no te puedes alejar de Él. No importa cuán alejado puedas estar de una iglesia, de una congregación, de alguien que te hable de la Biblia, tratas de evitar a toda costa personas así. Sin embargo, Dios en su bondad siempre está dándote un llamado. Siempre te está diciendo, oye, acuérdate. Y si a lo mejor no te encuentras a nadie, te vas ahí a la montaña, en la caverna más lejana, donde no hay civilización, ahí tu conciencia también va a estar hablándote. Porque Dios quiere tener misericordia de ti. Porque Dios tiene compasión de tu vida y aunque te quieras alejar, no te lo va a permitir. Porque te ama. Porque tiene cuidado de ti. Y entonces salen estos hombres diciéndole, bueno, ¿qué tienes con nosotros, Hijo de Dios? Sabemos que eran personas que sus vidas estaban ocupadas por el adversario, por Satanás, por demonios, pero sí reconocen a Cristo. Y le cuestionan, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Hasta cuándo? Hasta que has venido acá para atormentarnos antes de tiempo. ¿Por qué no me dejas en paz? Mucha gente dice eso. Mucha gente prefiere hacer oídos sordos y evitar que Dios me hable al corazón. Versículo 30. Estaba paciendo lejos de ellos un hato de cerdos. Un hato de cerdos son más o menos como 2000 animales. Era una región ganadera. Y en este caso, los cerdos era un tipo de animal que fácilmente podían sacar dinero de ahí. Era su negocio. ¿Sí? Y entonces aquí te encuentras que estaba el comercio, el hato de cerdos ahí en la zona, y sucede lo siguiente. Y los demonios le rogaron diciendo, si nos echas fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos. Y él les dijo, id. Y ellos salieron y se fueron a aquel hato de cerdos. Y he aquí, todo el hato de cerdos se precipitó en el mar por un despeñadero y perecieron en las aguas. Se acabó el negocio de los habitantes de esa ciudad. Se les acabó en ese momento un gigantesco número de cerdos de donde podían sacar dinero. ¿Qué han de haber sentido los ciudadanos? Viendo cómo corre ahí su dinero y se cae por el mar. ¿Ya cómo le hacen? Esto también nos enseña que las personas a veces están enfocadas específicamente en el tema del dinero, del negocio, de generar riqueza, y cuando Jesús se aparece, les espanta, les da miedo, porque vemos que sucede lo siguiente, y los que apacentaban huyeron y viniendo a la ciudad, contaron todas las cosas y lo que había pasado con los endemoniados. Cuando Dios hace una obra en tu vida, no creas que solamente tú hablas de ella. También otros hablan de lo que Jesús hace por ti. Cuando en verdad tienes un encuentro real con Dios, cuando de verdad tienes un encuentro con Cristo, no vayas a pensar que el único medio que Dios usa para hablarle a otras personas es tu propia boca. No. Lo que sucedió contigo, quien esté mirando los cambios que se están generando en tu vida, van a decir, ¿qué le está pasando a este? ¿De dónde? ¿Qué está sucediendo? ¿Por qué? Porque Dios está ahí actuando. ¿Sí?
Y entonces dice el versículo 34, y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús. ¿Qué sucedió? Surgió el morbo, ¿no? ¿Qué le pasó al hermano? A tal, si era bien borracho, si era esto, si era aquello. ¿Qué le está sucediendo? ¿Por qué estos cambios? No, hombre, sí contestaba re feo. Y ahora no. Ahora es hasta gentil. ¿No? Que me lo cambiaron, ¿qué le pasó? Dios comienza a ser notorio, sin que tú digas una sola palabra, que te devolvió la dignidad como ser humano. Que ya no estás obligado a tener que estar diciendo malas palabras, groserías, que no estás obligado a tener que mentir. Cuando te encuentras con Jesús, cambia todo eso de tal manera que ya no te sientes con la necesidad de hacer las mismas cosas que antes hacías o que el mundo te pone como estándar a seguir. Y entonces sale toda la ciudad a encontrarse con Jesús, pero le dijeron que se fueran. Los espantó. Y es que había tumbado su negocio, y las dos personas a las que más le tenía miedo el pueblo estaban ahí, sentados, tranquilos, cambiados, y la gente dijo, ¿qué es esto? ¿Ante qué estamos? ¿Cómo es posible que de la noche a la mañana una persona pueda cambiar así? Y amados, sí se puede. Cuando verdaderamente te encuentras con Cristo, no es un proceso. Cambias de la noche a la mañana, porque te lo topas, te encuentras con el Rey de Reyes y Señor de Señores, y no puedes seguir siendo la misma persona cuando te entregas a Cristo. Simple y sencillamente no se puede seguir siendo la misma persona. Vamos a leer cómo lo narra ahora el Evangelio de Marcos, porque nos da algunos otros detalles bien interesantes en Marcos capítulo número 5. A partir del versículo número 1. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Y cuando salió de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo. Ya sabemos que eran dos. Aquí lo que quiere hacer la Biblia es decirnos, presta atención a este. De los dos, este es todavía peor que el otro. A lo mejor el otro entraba y salía de sus crisis, ¿no? Vamos a llamarle así, de sus crisis de histeria, de enojo, de aventar las cosas, de agredir. Pero el otro estaba permanentemente en este estado de continua agresión. Y entonces como que aquí Marcos lo que quiere es que prestemos atención a uno de los dos. No significa que se esté contradiciendo, sino que quiere que prestemos atención a uno de los dos endemoniados. Y dice la Escritura, que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle ni aún con cadenas. O sea, no solamente era una persona agresiva, sino ya habían intentado ayudarlo o atarle, cuando menos para que no esté espantando a la gente. Recordemos que es una ciudad que, por lo que nos damos cuenta, tenía un gran comercio de ganadería. ¿Sí? Era de muy mala suerte, si lo vemos desde ese punto de vista, que estuvieran espantándole la clientela, el comercio de esa ciudad, por causa de estos dos personajes, en especial de uno, que era mucho más agresivo que el otro. Y entonces, ¿qué se les ocurrió hacer? Vamos a atarlo, no podemos dejar que se nos caiga el negocio. Entonces, buscaban la manera, yo me imagino que entre varios varones, de agarrarlo y tratarlo de atar, y ahí lo dejamos finalmente, ¿no? Ya se quedó ahí con las cadenas. Pero resulta que podía romperlas. Y no era Superman. Es que una persona que tiene un ser sobrenatural dentro de él, con estas características, tiene mucho más fuerza de lo que normalmente un ser humano puede tener. ¿Sí? Dice que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle ni aún con cadenas. Porque muchas veces había sido atado con grillos. O sea, no era una persona de que nada más lo intentaron una vez. No, era continuamente que trataban de mantenerlo quieto. Hoy en día muchas personas están recayendo siempre en la misma
actividad, en el mismo pecado, en la misma maldad, en las mismas cosas que antes, y muchas veces te han querido ayudar, muchas. Las personas que te rodean, a lo mejor cansadas de vicios, de malas decisiones, buscan la manera de ayudarte como sea. Bueno, aquí vemos a alguien que necesitaba ayuda o que estaba afectando el comercio, como lo queramos ver, pero que trataron de ayudar de la manera en la que se les ocurrió. Vamos a darlo. ¿Cuántas veces? Es que se escape, ¿no? Bueno, así muchas personas parece que persisten en sus malas decisiones una detrás de otra. Y vuelven a caer. Y se levantan y dicen, no, ahora sí, vuelven al ratito a caer. Y se levantan y no, de verdad ahora sí le voy a echar ganas. Y vuelven a caer. ¿Por qué? Porque no necesitan la ayuda de otro ser humano, necesitan a Cristo. Ellos encontraron a Jesús. Todos querían ayudarlos, pero el único que lo logró, ¿quién fue? Jesús. ¿Te das cuenta quién es el único que puede darte verdadera libertad? Entiendo que quieras echarle ganas, entiendo que a lo mejor puedes decir, es que yo no quiero pensar que solamente así puedo salir adelante. Bueno, pues sigue intentando, a ver hasta cuándo te cansas. Porque sin Cristo, las personas siguen cayendo y cayendo y cayendo y haciendo las mismas cosas y cometiendo los mismos errores de siempre. Porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas más. Las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos y nadie le podía dominar. ¿Has escuchado eso de que yo soy dueño de mi vida? Y dices, a nadie le hace caso. De nadie recibe un consejo, nadie le puede decir nada, parece que él viviera solo, ¿no? Solo y su yo metido ahí en la cabeza y no escucha consejo de nadie. Y no le puedes opinar algo distinto porque sale violencia. Surge este estado de ataque, de endemoniamiento, ¿no? O sea, parece que pierden el juicio en ese momento, salen de sí y terminan siendo agresivos, aún dentro de la propia casa. Aquí lo tenemos. Y entonces dice la Escritura, y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros. Es bien curioso, porque una persona que anda mal, que no está bien, y no solamente en términos de que tenga demonios, no, alguien que recurrentemente está tomando malas decisiones y que no escucha a nadie más, probablemente siempre se esté quejando de todo. Siempre está dando voces y a donde quiera que va, no, es que nadie me ayuda, nadie me entiende, siempre se la viven criticándome, etcétera. O sea, es una queja andando la persona, pero no quiere recibir ayuda. Se la vive echando críticas y señalando a otros, pero no quiere la ayuda. Piensa que otros deberían de hacer algo por él, pero no se deja ayudar, no se deja amar, no se deja servir. ¿Sí? Pero eso sí, cómo da voces en los montes y de un lado, en las ciudades, o sea, se la vive en la queja total. Siempre encontrando el pelo en la sopa, el arroz quemado. ¿Has visto esas personas que siempre, parece que ven una hoja en blanco, pero se fijan en el punto negro? Aquí hay un punto negro. Este punto no debería de estar ahí. Ese es alguien que vive en la queja total, siempre. De día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. Como que se victimizan muchas personas, ¿no? Es que mis hijos no me entienden. Pues es que nunca quisiste entender a tus hijos. Es que mi familia ya no me ama. ¿Y cuándo quisiste entregarte y sacrificarte por tu familia? O sea, te estás hiriendo tú solito al victimizarte, en lugar de entender la oportunidad a la cual Jesús te está llamando. Dice la Escritura en el versículo 6, cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió, supo reconocer
la única oportunidad que tenía. La única. Y corrió y se arrodilló ante él. Yo sé y entiendo que un demonio sabe su lugar y sabe que Jesús es Dios hecho carne y que está por encima de todas las cosas. Pero no solo eso, este hombre que estaba en este estado también quería libertad. También quería y anhelaba que las cosas cambiaran. Ya también se había cansado de las cadenas, de los intentos de ayuda, de estar lastimando a su familia, de estar lastimando a la gente que le rodea. Ya estaba cansado de ser un problema para todo el mundo. Pero no fue y se le ocurrió suicidarse, ¿verdad? No. Jesús llegó ese día solo por él. Porque fue rechazado el resto. Todos los demás rechazaron a Jesús. El único por el cual fue por él. Él cruzó el mar, Jesús cruzó el mar al otro lado, específicamente para ayudar a este gadareno, a estos gadarenos, a estos dos hombres. Porque el resto le dijo, vete de aquí, no nos interesa. Qué interesante, ¿no? Cuánto amor. Por eso te trajo el día de hoy. Porque lo necesitamos. Porque necesitamos de su presencia, porque necesitamos de que nos ayude. Necesitamos que rompa todo lo que hicimos mal. Todo, porque en nuestras vidas no hay nada rescatable en ellas. No hay nada rescatable. O alguien puede decir, no, yo sí, tengo algo que rescatar. No tenemos nada rescatable en nuestras vidas. Una decisión mala con otra, y va detrás de otra, y otra, y otra. Y así no la podemos seguir llevando. Este hombre corrió a los pies de Jesús y se arrodilló y dijo, Señor, y le dice, versículo 7, y clamando a gran voz, dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. No lo quería atormentar el demonio, quería echarlo fuera, quería darle libertad a ese hombre. ¿Sabes qué es lo mismo que Dios quiere hacer por ti? Exactamente lo mismo. Quiere que dejes de estar cometiendo las mismas malas decisiones que antes. Ese es su anhelo. Su anhelo para contigo es que dejes de estar tomando malas decisiones. Te quiere salvar de ti mismo. Te quiere ayudar. Y este hombre decía, por favor. Y el demonio a lo mejor si quería, no me eches fuera. Pero el hombre por dentro decía, ya por favor, ya no puedo con mi vida. Ya no quiero seguir siendo lo mismo. Ya no. Sálvame. Versículo 8, porque le decía, sal de este hombre espíritu inmundo. Y le preguntó, ¿cómo te llamas? Jesús le pregunta al demonio, ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo, Legión me llamo, porque somos muchos. ¿Te imaginas toda la maldad que venía arrastrando este hombre? Todas las malas decisiones. Y decía, no, somos muchos. Continúa diciendo la Escritura. Estaba allí, cerca del monte, un gran hato de cerdos paciendo. Y le rogaron todos los demonios, diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2,000. O sea, era un montón de dinero ahí invertido de parte de los de la ciudad. Y y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron, y dieron aviso a la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. O sea, les llegaron con la noticia, se nos cayó el negocio, se murieron los cerdos, a ver qué hacemos. Versículo número 15. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido una legión. ¿Cómo lo vieron? Sentado, vestido y en su juicio cabal.
y tuvieron miedo. Este encuentro que tuvo este ser humano desdichado, cansado, fastidiado de todas sus malas decisiones, fastidiado de ir de mal en peor, cambió. Y estaba delante de Jesús sentado, vestido y en su juicio cabal. Lo que Dios quiere hacer por ti va más allá de lo que te puedas imaginar. Esto no es una religión, amado. No se trata de cumplir mandamientos. Se trata de que Dios y su presencia estén en nosotros gobernando de aquí en adelante. Que sea mi libertador. Que sea la luz de mi camino. Mi encuentro con Jesús no es un encuentro con un grupo, con una religión, no. Es un encuentro con la persona de Jesús, porque Él está vivo. Él vive hoy y siempre, y está aquí. Y Él salió al encuentro de los que quizás el día de hoy han destruido su familia, han tomado malas decisiones. Aún dentro de la propia religión, dentro del propio cristianismo, puede haber personas que han tomado malas decisiones, que han afectado su vida familiar, aún creyendo que tomaban decisiones acertadas, pero por mandamientos de hombres. Bueno, aún así se vale restituir y restaurar las cosas. ¿Sí? El encuentro con Jesús tuvo 3 resultados para este hombre. Desde luego los demonios se fueron, pero lo encontraron sentado, tranquilo, apacible. Ya no estaba acelerado, ya no estaba en este estado de ansiedad, de angustia, de depresión todo el tiempo. Estaba sentado. Pero no solo eso, estaba vestido. Amado, cambia el ser humano. Y cambia completamente. Y además lo encuentra y está en su juicio, hablando con Jesús. ¿Cuándo los moradores de aquella región habían visto a ese hombre así? No lo conocían. Dice la Escritura, y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos, que se fueran de la zona de Gadara, de la región de Decápolis. Al entrar en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. ¿Qué quería hacer el endemoniado? Seguir a Jesús. Ese era el mayor anhelo del endemoniado, seguir a Jesús. Pero Jesús hace algo mucho más importante. Versículo 19. Mas Jesús no se lo permitió. Qué raro, ¿no? Normalmente Jesús siempre quería que la gente fuera con él. Pero aquí este evento, este encuentro tenía algo que Jesús tenía, que quería que fuera mucho más importante, y era que cambiara su entorno, que cambiara a la gente de su alrededor. Continúa diciendo la Escritura. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa. Recordemos que en su casa nadie lo quería. Pero Jesús le dijo, vete a tu casa. Pero no nada más te vayas así como diciendo, ya llegué. Hay mucha gente que quiere este tipo de restitución, ¿no? De restauración. Como si nada hubiera pasado. No, amado, sí pasaron cosas. Sí afectaste a tu familia. Sí hiciste daño, sí causaste heridas. Pero hay algo que puede cambiar las cosas. Ve a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo. Amados, muchas personas quieren que sus familias sean restauradas, quieren que su entorno sea restaurado, y está bien, no es incorrecto, pero necesitas tener algo que contarles. ¿Sí me explico? O sea, necesitas tener un testimonio de lo que Cristo ha hecho por ti. Si tú vas queriendo decirle a tu esposa
oye, me tienes que recibir, me tienes que perdonar, primero cuéntale las cosas que Dios ha hecho por ti, ¿no? Que primero vea la obra de Dios en tu vida antes de pedir, déjame volver a entrar, ¿no? Hoy muchas personas solamente quieren los beneficios de la restauración, del encuentro con Jesús, y se necesita que tú tengas algo que contarles de Dios. ¿Qué es lo que haces? ¿Qué es lo que ha hecho Dios por ti? ¿Qué es lo que Dios ha hecho en tu vida? Eso es lo que vale la pena que les cuentes. Exigirle a otra persona, oye, me tienes que perdonar, eso no sirve. Te van a decir, mira, regrésate a los sepulcros. Necesitas algo que contarles de lo que Dios ha hecho por ti. ¿Sí lo entendemos, amados? Y eso la religión no lo puede otorgar. La religión lo único que hace es que te cambia de 4 paredes de un lado a otro. Antes estabas aquí y ahora estás acá. ¿Y eso qué? Necesitas que Jesús haga cosas en tu vida para que tengas cosas que contarle a la gente. ¿Sí me doy a entender? Necesitas que Dios se glorifique en tu vida, que Dios sea palpable en tu corazón para que digas, entonces sí tengo cosas que contarle a las personas, a la gente. No se puede predicar a un Jesús histórico. Se necesita predicar a Jesús quien me salvó, quien me lavó y con quien tengo comunión, si no, no sirve. Aquí vemos que Jesús le dice, cuenta cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo. Y lo segundo, cómo ha tenido misericordia de ti. Amado, muchas personas, de verdad, agarran y sacan la espada a querer demostrarle al mundo entero que está mal. Imagínate que hubiera hecho eso el Gadareno. No, amados. Son dos cosas. Necesitas algo que testificar y necesitas entender la misericordia de Dios. Vivir en la misericordia de Dios. Porque sólo así, lo que digas va a tener resultados. De otra manera, vas a predicar una buena religión. Predicarás sana doctrina, ¿sí? Pero que tengas cosas que hablarle a la gente de lo que Dios ha hecho por ti y hablar de su misericordia contigo, eso no es lo mismo que hablar de doctrina saludable y verdades eternas que son rectas y que son bíblicas, que tengas que contarle a los tuyos. Esto es lo que Dios ha hecho por mi vida. Esto es lo que he vivido gracias a Dios. Y esa es su misericordia que le debo todo. Entonces el mensaje que Jesús envía a través de el que estaba endemoniado, ¿cuál es? Para su casa y para la región donde vivía. Las cosas que Dios había hecho por él y su misericordia. Y eso que lo estaban rechazando, ¿eh? No se puso a mandar fuego del cielo, no se puso a decirles es que te vas a ir al infierno. Sí, el pecador va directo al infierno, no cabe la menor duda. Pero el mensaje de Jesús, antes de que esa persona termine ahí, es cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios por ti y la misericordia que ha sido notoria en tu vida. Eso sí cuenta y eso sí cambia. Amados, cuando le decimos a las personas, oye, tienes que arrepentirte, desde luego que sí, pero primero tienes que enseñarles el reino de los cielos. Si no, no sirve. Arrepiéntete. ¿Por qué me tengo que arrepentir? Porque el reino de los cielos se ha acercado. Primero acércales el reino de los cielos y luego les dices cómo arrepentirse. Si no, vas a salir con mucha Biblia y pocos frutos. ¿Sí lo entendemos, amados? Sí, hay que hablarle a la gente acerca de cómo convertirse, sí. Pero primero acerca del reino de los cielos, que tengan ganas de convertirse. Primero que nada, que sepan cuánta misericordia está teniendo Dios con ellos. Y entonces podrás decirles cuál es el camino para entrar por la puerta angosta. Pero primero acerca el reino de los cielos a quien lo necesita. Continúa diciendo la Escritura. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis. ¿Qué habrá estado publicando? Cuán grandes cosas ha hecho Dios
con él. Sí, ¿verdad? Cuán grandes cosas hizo Dios con él. ¿Y todos qué hacían? Se lo creían. ¿Por qué? Porque ya no era el mismo hombre que había sido antes. Amados, yo sé que todos hemos construido una imagen ante nuestra familia, nuestro entorno y nuestra sociedad. Pero cuando llegas a los pies de Cristo se acaba esa imagen. Se termina lo que tú pensabas de ti mismo. Aunque seamos de hace años que caminamos dentro de una religión, conociendo la Biblia, etcétera, hemos construido una imagen. Pero si no estamos llevando fruto, si nuestra vida no genera lo que generó el Gadareno, porque esto todavía no se termina, entonces entramos en una religión, no entramos en la presencia de Dios. Aceptamos una religión, aprendimos doctrinas. ¿Y eso qué? Dios me puso para llevar fruto, no para predicar doctrinas. Dios pone a las personas para que se lleven fruto abundante. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Dios con él, y todos se maravillaban. Y lo más increíble es que este tipo de predicadores es de lo que hace falta en el reino de los cielos. Que obedezcan al Rey de Reyes y Señor de Señores. Señor, es que yo déjame ir contigo. Primero ve a los tuyos y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios por ti. ¿Sí? Háblales de lo que ya has experimentado. Háblales de lo que Dios ha hecho por ti. ¿Qué sucedió? Ahí mismo en el Evangelio de Marcos, pero en el capítulo 7, versículo 31, después de tiempo, después del evento de los Gadarenos, la Escritura nos dice, Marcos capítulo 7, versículo 31, volviendo a salir de la región de Tiro y de Tiro, vino por Sidón al mar de Galilea, pasando por la región de Decápolis. Aquella región que les había dicho, vete de aquí, ¿sí? Es esta misma región, donde el predicador era el Gadareno, había estado endemoniado. Y ahora, ¿qué sucedió? Tú lees todo el capítulo 7 de Marcos, los 5,000 hombres fueron alimentados por peces y panes, eran de Gadara, de Decápolis. Eso es fruto de decir cuán grandes cosas ha hecho Dios por ti y de hablar de su misericordia. 5,000 fueron alimentados en la zona de Decápolis por la predicación del Gadareno. Dice el versículo 32, le trajeron un sordo y tartamudo y le pidieron que pusiera la mano encima. Ya no lo corrieron, ya le empezaron a traer a los enfermos. Ya no les espantaba, decían, ay, ¿cuándo regresa Jesús? Y ahí apareció nuevamente, tiempo después. Y si le sigues leyendo, ahí es cuando alimenta a los 5,000 varones, sin contar niños y mujeres. Ya lo recibieron, ¿verdad? ¿Gracias a quién? A la obra que Dios había hecho en el Gadareno. Cuando Dios hace una obra, genera mucho bien en las personas. Cuando la obra es de Dios, produce cambios de Dios. Cuando la obra es del hombre, produce cambios del hombre y mandamientos de hombre y pone estándares de hombre. Cuando la obra es de Dios, los cambios que se generan en ese corazón producen una vida que transforma, una vida que se convierte en un motor de avivamiento. Y después de que rechazaron a Jesús, aquí le estaban dando la bienvenida. Y hasta rey lo querían proclamar en una de esas. Amados, lo que trato de transmitir con esto es que lo que necesita cambiar no es tu familia. No necesitas que te comprendan a ti. Necesitas comprender a Dios
para que Él te mande, para que Él te diga, ve y cuenta cuán grandes cosas he hecho por ti. De otra manera no hay nada que predicar. Sí, hay doctrina, sí, Biblia, sí. Pero lo que cambia no es más que lo que Dios hace en tu vida. Ese es el verdadero testimonio, hermanos. ¿Cuánta teología tenía el Gadareno? Pues mucha, ¿verdad? ¿Cuánta palabra? ¿Sabía la Torá? ¿No? ¿Qué trajo el avivamiento de Decápolis? Ve y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios por ti y de su misericordia. De eso se trata la fe cristiana. No de lo que sabes, sino de lo que Dios hace por ti. De eso se trata la fe. De eso se trata el caminar cristiano. ¿De acuerdo? Es algo que Dios desea hacer en tu vida. ¿Y su casa? Por supuesto que se salvó. Desde luego que su casa fue influenciada. Si así le fue a toda la zona, ¿qué habrán dicho en su casa? ¿Se habrán convertido? Desde luego que sí. Por supuesto que sí. Pero todo se derivó de qué? De un hombre que se arrodilló ante Jesús y dijo, ya, por favor. Estoy cansado de que me estén queriendo ayudar y que nadie tenga el resultado de ayudarme. Estoy cansado de que todo mundo me vea con mi Biblia bajo el brazo, o leyendo la Biblia o orando, sin resultados. Ya, por favor, Señor, ya basta. Necesito de esta gracia que tenía el Gadareno, de esto que tuvo el Gadareno, decir cuán grandes cosas has hecho por mí y de tu misericordia. El Gadareno fue enviado a su casa, pero con algo que decirle a su casa. No llegó exigiendo, no llegó pidiendo, no llegó diciendo, ponte a mi cuarto, ¿no? ¿Están las cosas como antes estaban? No. Llegó diciendo, Señor, ya no. Discúlpenme, hice mal las cosas. Hice mal las cosas. Entendí mal la Biblia. Yo pensé que lo que tenía que hacer era esto y resulta que ahora tengo algo que contarles. Ahora tengo que decirles algo de lo que Dios ha hecho en mi vida. Y por supuesto que sabían cómo había sido él antes y lo que era ahora. Sí nos damos cuenta, amados. Lo que Dios desea es que dejes de vivir lo que hasta ahora has vivido y entres en una vida completamente distinta. No importa desde dónde empieces a correr, pero corre a los pies de Cristo. No importa si es de los sepulcros, si es de la religión, si es del mundo, no importa, pero corre a los pies de Cristo. Es ahí donde lo necesitamos, tenemos todo. No hay otro lugar. No hay otra persona que pueda generar los cambios que tú necesitas y que yo necesito, más que en los pies de Cristo. Y es su deseo brindarte esa oportunidad. Solamente hay que arrodillarse y decir, Señor, ya no más. He vivido tantos años en esto y aquello, pero quiero cambiar. Te necesito a ti. Necesito que me brindes todos los mensajes que quieras por lo que he vivido a tu lado, o lo que me has dado, y por tu misericordia, no porque aprenda mucho. Y que quede claro, no estoy diciendo que no se debe aprender, pero lo que se debe predicar es lo que Dios hace por ti. Da de gracia, sí, lo que de gracia recibiste. Aprender cualquiera puede aprender. En la carrera, en la Facultad de Filosofía y Letras te enseñan la Biblia, entre otras cosas. Cualquiera puede aprender.
No, cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios por ti. Pero necesitas decirle, Señor, haz grandes cosas por mí, por favor. No quiero seguir siendo lo mismo, no quiero seguir llevando mi religión como hasta ahorita. Haz grandes cosas por mí. Déjame ver lo real que eres. Déjame encontrarme contigo. Déjame arrodillarme delante de ti. Y por supuesto que habrá gracia. Porque ese es el deseo de Dios. Cerremos nuestros ojos y pidámosle a Dios, Señor, ya no quiero volver a hacer lo mismo. Ya no quiero la misma religión, la misma retórica, los mismos mensajes, lo mismo de siempre. Ya no deseo lo mismo. Anhelo algo distinto. Cambia mi cristianismo. Cambia mi vida, Señor. Haz realidad en mí la fuente que salta para vida eterna. Díselo al Señor. Habla con Jesús. Arrodíllate con Él. Y dile, ya no quiero ser lo que hasta ahora he sido. Necesito cambiar. Señor, no somos mejores que el Gadareno. No importa desde qué punto empezamos a correr hacia tus pies. No queremos seguir siendo de esas personas que estorban el camino de otros. No queremos seguir siendo de esas personas agresivas a otros. Anhelamos que las cosas cambien, Señor. Te necesito, Señor. Te necesito. Necesito la misma gracia de Gadareno. Las mismas experiencias que tú tengas preparadas para mí, Señor. No quiero la religión, quiero la relación contigo. No está la gloria en la sabiduría. No está la gloria en el poder. No está la gloria en las riquezas. Eres tú, Señor. Mas mi gloria es conocerte a ti. Jesús, solo Jesús. No está la gloria en la sabiduría. No está la gloria en el poder. No está la gloria en las riquezas. Mas mi gloria es conocerte a ti, pues tú eres grande, oh Dios, Señor de las naciones. Tú eres grande, oh Dios, el dueño de la tierra. Tú eres grande, oh Dios, Creador, Redentor. Mi gloria es conocerte a ti. Señor, por favor, no podemos hacer nada por nosotros mismos. Ya lo hemos intentado y no lo logramos. Pero Señor, aquí estás para ayudarnos.
aquí estás para que volvamos a empezar. Aquí estás, Señor, para que como el Gadareno seamos enviados por ti, Señor. Pues tú eres grande, oh Dios, Señor de las naciones. Tú eres grande, oh Dios, el dueño de mi vida. Tú eres grande, oh Dios, Creador, Redentor. Mi gloria es conocerte a ti. Mi gloria es conocerte a ti. Mi gloria es conocerte a ti. Bendito seas, Señor. Pues tú eres grande, oh Dios, Señor de las naciones. Tú eres grande, el dueño de la tierra. Tú eres grande, oh Dios, Creador, Redentor. Mi gloria es conocerte a ti. Conozco que todo lo puedes, que mi pensamiento no lo puedo esconder. Hablaba lo que no entendía y de oídas te había oído. Conozco que todo lo puedes, que mi pensamiento